aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza. Pues con Paulinita vivimos en algún tiempo en un piso 14 y teníamos una lámpara que yo la cambié, la quité, porque cuando habían temblores esa lámpara hacía así, ¿no? De un lado para otro y nos daba angustia. Estábamos viviendo en un piso 14 y entonces sentíamos, esa lámpara nos anunciaba, así fuera el sismo más pequeño, nos dábamos cuenta que estaba temblando y yo por eso la cambié. Dije, no quiero ver eso de un lado para otro. Y eso no es nada en realidad para lo que el salmista dice: aunque los montes se caigan y se vuelvan parte del mar. Imagínense semejante cambio, lo que es un terremoto, lo que son los tsunamis, la gente que de pronto ha tenido que experimentar un tsunami, lo que es esa angustia. Ustedes vieron el tsunami en Japón, por ejemplo, eso fue algo impresionante. Y los tsunamis que hay, pues el salmista dice: no temeremos. La Nueva Versión Internacional dice: no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Imagínense, es una montaña cayendo por cosas que pasan, terremotos que caen y se van al fondo del mar. Hace poco hubo una erupción volcánica, ¿no?, en unas islas y eso fue impresionante. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos ahí, no? Y eso es lo que dice: no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Bueno, primero que todo, que Dios nos guarde de cosas de esas, ¿no? Porque aquí en Bogotá se está hablando desde hace muchos años. Yo me acuerdo desde pequeño que se habla de que Bogotá en cualquier momento algo puede pasar, que Monserrate, que es un volcán, que no sé qué. Yo digo: Señor, guárdanos. Y Bogotá es como un lago, ¿no? Esta área, ustedes han visto aquí la esquina, el edificio de la esquina está inclinado porque estos terrenos son terrenos muy frágiles y hay que hacer unas bases muy profundas para que estén en su lugar. Y este lugar aquí al frente, en la esquina, se ha ido inclinando porque este terreno es acuoso y en los terremotos pasan cosas, se comen los edificios, esos terrenos, así que Dios nos guarde. Pero este Salmo 46, dicen algunos comentaristas, fue escrito en una circunstancia muy especial. Fue escrito cuando un hombre llamado Sennacherib, rey de Asiria, quiso tomarse a Jerusalén como un segundo paso de haberse tomado al reino del norte, al reino de Israel. Ustedes saben que en el año más o menos 720, algo así, por ahí, todo comenzó desde el año 740 antes de Cristo, es decir, hace 2700 años más o menos, llegó un hombre llamado Sennacherib y pues el papá de él estuvo lidiando con llevarse a Israel esclavo, llevarlo a todas esas tierras de los medos, de lo que después fue de los persas, y se los llevaron y los esclavizaron en las tierras del imperio asirio, y se tomaron a Samaria y se tomaron todo Israel. Y luego vino este hombre, Sennacherib, y se quería llevar a Jerusalén, y hubo un asedio a Jerusalén, y dicen que ese salmo fue escrito en ese tiempo. Y dice otra vez: Dios es nuestro amparo y fortaleza, pase lo que pase. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a hacer un recuento hoy de lo que fue la historia. Y me gustó mucho hacer este recuento porque tiene mucho que ver con la actualidad, con lo que está pasando en el mundo, porque lo que pasó en ese tiempo es, hagas de cuenta que estás leyendo o estás oyendo la CNN. Haga de cuenta que está leyendo las noticias del periódico El Tiempo o cualquier periódico, El País, el que sea, y vamos a darnos cuenta de cómo las guerras son calcadas, igual, el lenguaje, el miedo, las amenazas, la información que es desinformación, las mentiras, las falsas promesas, la traición, todo tipo de cosas están escritas acá. Y no solamente en este ejemplo, en otros, pero vamos a ver hoy porque es lo que los comentaristas dicen fue razón para que el Salmo 46 fuera escrito.
En Segunda de Reyes 18, Segunda de Reyes capítulo 18, vamos a hablar de un hombre llamado Ezequías. Ezequías. Y vamos a darnos cuenta que hay dos reyes en esta historia. Un hombre que se llama Oseas, que es el rey de Israel, comparado, es como una comparación con el rey Ezequías de Judá. Y vamos a darnos cuenta que el rey Oseas y todo el imperio y toda la nación del norte de Israel habían puesto su esperanza en otras cosas, mientras que el rey Ezequías puso su esperanza en Dios, y porque él, un solo hombre, puso su esperanza en Dios, libró a Jerusalén y a Judá por 100 años más. La obra de un hombre, la fe de un hombre, guardó al imperio o al reino de Judá durante 100 años más. Pudo haber sido llevado en cautiverio junto con Samaria y con el pueblo de Israel en el mismo año 700 más o menos, pero este hombre, la fe que él tuvo, guardó a Judá por 100 años más. Y entonces vamos a ver esta comparación. Ezequías dice, capítulo 18, versículo 1, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías, e hizo, dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y el versículo 5 es como el resumen de todo ese capítulo en esos versículos. Dice, en el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ezequías dice, en el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Nadie antes. ¿Y por qué dice nadie antes? Porque nadie había sido probado como él. Nadie pasó por esta prueba de ser asediado por un imperio como el imperio asirio. Y luego, en medio de esto, está hablando del rey Ezequías y de pronto dice caída de Samaria. Entonces nos va a hacer esa comparación entre Ezequías, que pone su fe en Dios, y Samaria, que va a caer. Ahora, uno a veces cree que estas naciones caen porque de un momento a otro Dios los abandonó o algo así. No, la historia nos muestra que Dios había tenido paciencia con el reino de Israel durante siglos, de hecho casi 2 siglos, desde Jeroboam. Acuérdense quién fue Jeroboam. Fue un rey que cuando Salomón murió, vino su hijo Roboam, ¿no? Y Roboam fue muy vanidoso y muy orgulloso, y eso hizo que las dos naciones se separaran, el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del norte estuvo Jeroboam, y Jeroboam apartó a Israel del culto a Dios, y comenzaron a irse poco a poco, alejarse de Dios, y llegaron a una condición lamentable: paganismo, idolatría, consulta de muertos, todo lo que hace la gente cuando se aparta de Dios. Y Dios les enviaba profetas y ellos no obedecían. Durante mucho tiempo Dios estuvo lidiando con el reino del norte y no obedecieron, y llegó este momento, llegó este tiempo en que Dios dijo: yo he hecho todo, los he bendecido, los he alertado, les he advertido, y en este momento Dios permitió que sucedieran cosas que Él les había advertido que iban a pasar. Y dice en el versículo 9, en el 4.º año del rey de Ezequías, el rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. ¿Saben lo que es una ciudad sitiada 3 años? ¿Saben qué pasaría en Bogotá si nos sitiaran 3 años y no pudieran entrar camiones a traer comida? Y no pudieran traer papa ni aguacates.
plátanos ni nada, porque en la ciudad acá no producimos nada. Hay algunos que de pronto en su casita tienen un jardín, pero ¿qué se puede dar en Bogotá? Papita, lo único, ¿no? Papa. Pero y los mangos y todo lo que se da en tierra caliente y todo lo que constituye nuestra alimentación, no tenemos vacas aquí en cantidades suficientes para que todo el mundo comiera un pedacito de carne. ¿Se imaginan qué pasaría en 3 años? Yo viviendo en un edificio, yo creo que ustedes viven en lugares donde no hay nada más sino otros apartamentos. Ustedes salen al frente, hay otro apartamento y todo el mundo dependemos de el agua, de la luz, que nos den esos servicios. ¿Se imaginan que no hubiera agua? ¿Se imaginan? Yo me imagino los baños y digo, Señor, y el olor del baño, al cuarto día ya uno está que no se aguanta el olor del baño, ¿o no? ¿Les ha pasado alguna vez? Imagínense 3 años y todo en crisis. 3 años estuvieron sitiando a Samaria y entró en crisis y entró en dolor y entró en angustia, entró hasta que finalmente Sennacherib se tomó a Samaria y cayó Samaria. Y entonces Sennacherib se llenó de vanidad y de orgullo y dijo, ya tomamos a Samaria, ahora vamos a tomar a Jerusalén. Y comenzó en el reino de Judá a tomarse varias ciudades, así como lo que está pasando hoy. Estamos hablando de lo mismo. Entraron a Judá y se tomaron ciertos pueblos y fueron dándole vuelta a Jerusalén y ya tenían sitiada a Jerusalén. Se habían tomado varios pueblos y llegaron a Jerusalén. Y póngale cuidado al diálogo, porque hoy el diálogo es importante. Y cómo este hombre, Sennacherib, y el imperio de Asiria era experto en crear división y en crear miedo en la población. Y comenzó a hablar. Y saben que estos hombres que llegaron a hablar allí al pueblo de Jerusalén y al rey, sabían hebreo. Habían aprendido hebreo, aunque eran asirios, manejaban el hebreo. Y lo hicieron así por una sola razón, porque ellos querían que el mensaje de ellos no solamente lo oyera el rey, sino que lo oyera todo el pueblo. En ese tiempo no había Facebook, ni Twitter, ni todos estos medios que tenemos hoy, y ellos se aseguraron en los lugares altos, en lugares donde el pueblo podía oír, ahí en los muros se subían, no sé qué harían, cómo harían para que todo el mundo los oyera, pero hablaban hebreo y comenzaron a hablar cosas. Y comenzaron a decirle a Ezequías y al pueblo que ellos eran los señores de todo y que ellos habían tomado todo y que no se hicieran ilusiones de que ellos iban a escapar, que ellos iban a morir. Y en un lenguaje grosero, violentísimo. ¿Ustedes creen que las escrituras son limpias de groserías? No, hay unas, solo que no usan las palabras que nosotros usamos, pero les decía estos enviados de Sennacherib, van a comer y van a tomarse su propia orina. Así. Y uno dice, ¿eso está en la Biblia? Sí, ahí está, no se preocupen. Dice, y este hombre enviado les dijo, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor. Estoy en el versículo 27 de Segunda de Reyes 18. Y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Imagínense las amenazas. Ustedes van a comer de eso yo, y los vamos a sitiar igual como sitiamos a Samaria, los vamos a sitiar a ustedes y ustedes van a saber lo que es ese asunto. Así que es mejor que se vayan preparando. Y nosotros tan elegantes y no creemos que cosas puedan pasar, pero lo que está pasando hoy en Ucrania nos muestra que el mundo puede cambiar de una manera violentísima, de una manera radical, muy rápido. Y entonces pues todos se angustiaron y les decían, no hablen así, no nos digan esas cosas, envíen embajadores y hablen con nosotros, pero no hablen con el pueblo. No, pues eso es lo que vamos a hacer. Y tenían al pueblo amedrentado. Pero algo más, le dijeron al pueblo que no confiaran en Ezequías, que Ezequías los estaba engañando. Y comenzaron a decirle, no escuchen, versículo 31, no escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo la paz. Entréguenme a su presidente
y hacemos paz y todo bien. ¿Le suena igual? Igualito, calcado, ¿no? Entrégueme a su presidente y miren las promesas. Hagan conmigo la paz, salgan a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera. Ya no comerán ni beberán, sino que si ustedes me entregan a su rey, yo les daré de comer y podrán comer de su higuera y beber cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y aceite y de miel. ¿Quién había prometido esas cosas? Sino Dios se las había prometido a Israel en la tierra prometida. Y ahora este viene diciendo, si yo los llevo cautivos tranquilos, yo les voy a dar puro cuento, ¿sí o no? Puro cuento, pura mentira. Uno sabía que en la esclavitud no los iban a tratar como reyes, les iban a dar duro y los iban a esclavizar, pero las promesas, la mentira, el engaño, y diciéndoles sobre todo, no crean en Ezequías. Ezequías les está diciendo mentiras. Y comienza la guerra de la desinformación. ¿Ustedes creen que eso es nuevo? No. Todo el tiempo se ha usado la desinformación y las mentiras y el engaño y las falsas promesas. Y al que dice la verdad lo ponen a decir mentiras, ¿no? Y este tema de decir cosas es tan delicado. El Occidente y pues lo que han decidido en este momento es no meterse en la guerra. Y Joe Biden ha dicho, no nos vamos a meter en la guerra, pase lo que pase, y la OTAN, no nos vamos a meter en la guerra, pero los están llevando. Y hay hubo un imprudente por allá, un senador norteamericano que dijo que ojalá que maten a Putin. No se imaginan cómo tomaron esa noticia, la publicaron en Rusia y ha habido desfiles y marchas. Vea lo que sí, vea lo que quieren, véanos que quieren matar a nuestro Putin. Y entonces la guerra de la desinformación, de la información, es una guerra también. Y no es nada nuevo, aquí ya lo vemos, no crean en Ezequías y vengan, yo les doy todo. No oigan a Ezequías, versículo 32, no oigan al final, no oigan a Ezequías porque él los engaña cuando dice que Dios los va a librar. No crean en ese Dios. Y más adelante este hombre, Sennacherib, dice, ¿quién libró a todas las naciones que nosotros hemos conquistado? Nadie, porque Dios nos tiene a nosotros como conquistadores. ¿Y saben qué? Le llegaron a decir, así dice el Señor, Él me ha enviado a tomar este pueblo. Dios ha hablado conmigo. Sennacherib, miren, lo vamos a leer. Versículo, a ver, ¿dónde está? Ya les digo dónde está. Es el versículo 25, parece. No sé. Sí, leámoslo desde el 24, dice, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y con su gente de a caballo? Acusaban a Ezequías de que él se estaba apoyando con el rey de Egipto y eso no era cierto. Ezequías estaba apoyado en Dios únicamente. ¿Acaso, dice versículo 25, he venido yo ahora sin el Señor a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho, sube a esa tierra y destrúyela. Imagínense Sennacherib hablando de que Dios le ha hablado a él y que él es el enviado, sí, por Dios a cumplir cosas. Y que Ezequías es el mentiroso es Ezequías. Él, no confíen en él, confíen en mí, porque Dios me ha enviado a destruir esta tierra, y todos los que hagan paz conmigo yo les voy a dar de comer y los voy a librar. Entréguenme a su rey y hacemos paces, todo va a salir bien, todo va a ser fantástico. No crean en este hombre Ezequías, tengan cuidado de Ezequías. Imagínense invocar a Dios como que Él me envió. Y yo digo interesante porque en Oriente, como vimos la vez pasada,
el mundo es cristiano también. Y ellos creen que Dios los respalda. Eso es como cuando juega Santa Fe y Millonarios y ambos dicen, Dios nos va a dar la victoria. y, y uno dice, pero a ver, ¿qué va a hacer Dios? Porque los de Santa Fe creen en Dios que les va a dar la victoria, y los de Millonarios dicen, no, es a nosotros a los que nos va a dar la victoria. Y bueno, aquí es igual, aquí, pero es malévolo este asunto, ¿sí o no? Y seguramente, como sucede actualmente, igual, hay personas que dicen, sí, es cierto, dejemos de pelear y sometámonos y ya, acabemos esto y listo. Y hay gente que aún cree que lo que está haciendo, yo sé que esto es complicado y es de mucho debate, pero hay algunas personas que creen que Putin de verdad está en una misión de paz. Estaban entrevistando a una muchacha en Ucrania que decía, todos nosotros estamos sufriendo esta guerra. Mi mamá vive en Rusia y ella no cree que es verdad. Les han dicho que no, que eso es mentira, que todo esto ha sido montado y que los muertos no son muertos, son actores. Sí, que son actores, que no es verdad, que eso es pura publicidad, que es entonces la guerra de la información. Y así entonces este hombre dice, Dios me envió, Dios habló conmigo, Él me envió a destruir a Jerusalén. Increíble. Y en el capítulo 19, en el versículo 1, Ezequías, antes él había dicho a su pueblo, no le respondan nada, no le vayan a decir nada, no se metan en el cuento, no se metan en las palabras de este hombre. Y en el versículo 1 del capítulo 19 de Segunda de Reyes dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. ¿A qué entra uno sino a buscarlo y a buscar la palabra de Dios? Y envió a sus ayudas para que hablaran con Isaías, el profeta Isaías, que Isaías interviniera. Pero más adelante, digamos desde el versículo 12, Sennacherib sigue burlándose, echando pestes, blasfemando, y dice, ¿acaso los dioses de todas estas ciudades que ya se tomaron, a las naciones que mis padres destruyeron, Gozán, Harán, Rezef, los hijos de Edén, que estaban en Telesar, ¿dónde está el rey de Amar? Bueno, y tomó, versículo 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa del Señor y las extendió Ezequías delante de Dios, y oró Ezequías delante del Señor diciendo, Señor, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos, te ruego. Y entonces nos muestra que este hombre fue y de manera privada hizo la guerra que tenemos que hacer. Porque a veces nosotros creemos que la guerra es con armas y cosas y asaltando, bueno, pues no sé, ese tema también muy debatible, pero la guerra que se hace en este campo de lo espiritual es de rodillas. Y él fue al templo a orar con Dios, a Dios, y también tomó esas cartas de los embajadores llenas de cantidad de cosas y las puso delante de Dios y dijo, Señor, aquí está, mira lo que dice, mira lo que hay. Y el asunto es que Isaías contestó y le dijo, no se preocupe,
Ezequías, no te preocupes, este hombre Sennacherib va a oír noticias allá en su imperio, cosas que él tiene que ir a arreglar, y allá van a pasar cosas. Y dice que sí, Sennacherib de un momento a otro oyó que estaban pasando cosas, abandonó el asedio a Jerusalén, volvió a su tierra, entró al templo de uno de sus dioses, y estando en el templo de sus dioses, 2 de sus hijos lo mataron. Sus propios hijos lo mataron. Y entonces muy interesante lo que es este relato para darnos cuenta entre 2 hombres, uno Oseas y otro Ezequías. Ezequías confía totalmente en Dios, está confiado en Dios totalmente y se acoge a Dios, pone toda su esperanza en Dios como su refugio. Y el otro es, ¿cómo se llama? Oseas, ¿sí? ¿Cómo se llama el otro? Está Oseas, el rey de Israel. Parece como el mismo nombre de un profeta, pero este es un rey. Y este Oseas es como la culminación de un pueblo que ha estado en rebelión contra Dios, y Dios trae juicio sobre ellos porque su confianza estuvo en otras cosas. Y cómo la confianza de un hombre trajo bendición y trajo liberación. Y ahora vamos a ver con estas cosas tres aspectos en los que Dios nos manda que tengamos cuidado. ¿En dónde está nuestra confianza? Y la pregunta es esa: cuando hay crisis en nuestra vida, ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza? Y la primera cosa que nos dice todo este relato, lo que le pasó a Oseas, lo que pasó con Samaria, es que ellos pusieron su esperanza en otros dioses, en otras cosas, en otro mundo, en tantas cosas, en cosas, y se alejaron de Dios. El primer punto es que nosotros pongamos nuestra esperanza cuando hay angustias, cuando hay dolor, cuando hay tensión, cuando hay problemas, en el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Y no en cosas, porque la tendencia nuestra es mirar nuestro banco y decir: tranquilo, tienes 50 millones de pesos, eso te da bien, estoy tranquilo, tengo plática, no hay problemas, todo está bien. Pero saben que una de las noticias que me impactó, y le comentaba yo a Paulinita: mami, ¿sabes qué pasó? El dinero en varios de esos países que están en crisis con toda esta situación bajó del 100 al 50%, es decir, que lo que tú tenías ya no valía lo que creías, ya no vale el dinero igual. En varios de esos países la gente creía tener, digamos, $10,000, ya no tienen 10,000, tienen 5, los robaron. ¿Qué lo robó? El sistema, todo cambió, la crisis, el valor de las cosas cambió y ya no tienes lo mismo. El dinero puede cambiar, puede desaparecer, te lo pueden robar, te lo pueden sacar, te lo pueden quitar. Hay personas que ponemos confianzas en cosas que son buenas, no son malas, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra salud, pero todas esas cosas pueden desaparecer y pueden cambiar. Y en el estudio bíblico estuvimos viendo precisamente eso con el ejemplo de Job. Job fue una persona que tenía todo, lo tenía todo, tenía una buena familia, tenía riqueza, tenía salud, tenía todo, y vino el enemigo y le dijo a Dios: no, pero es que como usted lo bendice, pues claro, así cualquiera es cristiano. Y en un solo día, dice la escritura, perdió todo, en un solo día. No había acabado de llegar una persona dándole noticias cuando vino otro dándole otras noticias: que sus hijos murieron, que sus propiedades se cayeron, se derrumbaron, que los animales todos se murieron, y todo lo perdió en un día. Y luego perdió también la salud. Todo se puede perder, todo. Y entonces nosotros que tenemos nuestra esperanza en cosas, podemos entrar en crisis porque las cosas producen frustración. La única esperanza es Dios, y el único consuelo en momentos de angustia y de dificultad y de lágrimas, y cuando el mundo cambie como no nos imaginamos, es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de consuelo.
Dice así en Juan 14:16: y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y entonces tenemos que hacer un ejercicio que raras veces hacemos, y es que todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo siempre. ¿Dónde está el Espíritu Santo en su vida? ¿En qué lugar está? Él es nuestro consolador y está en nosotros, no nos abandona, no nos deja. Es decir, que es como parte de nosotros, y nosotros tal vez necesitamos ser conscientes de que el consolador está en nuestra vida. Y cuando haya pruebas y angustias, debemos decir: el consolador de Dios está en mí y Él mora en mí, no nos deja. Es como pensar que, por ejemplo, cuando nos levantamos, dejáramos un brazo en la cama y dijéramos: ya vengo brazo, voy a ir a una vuelta y ya vengo. No, donde nosotros vamos llevamos todo lo que somos, ¿cierto? ¿Qué tal que un riñón dijera: ¿sabe qué? Yo no lo acompaño, vaya usted y ahorita vuelve? No, nuestros órganos todos están con nosotros, y donde quiera que vamos va nuestro corazón, nuestros riñones, nuestros pulmones, todo nuestro sistema, todo va con nosotros. El Espíritu Santo es igual, no nos deja, está ahí todo el tiempo, no nos abandona, nunca nos deja. Nosotros lo podemos limitar, nosotros podemos hacer cosas que lo hacen sufrir, tal vez, que dicen: ay, Héctor, pero Él está siempre con nosotros porque Cristo nos compró y somos de Él, y Él nos da su Espíritu. Así que en momentos de pruebas y de angustias, recuerden, Él es nuestro consuelo, nuestro consolador, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y estuvimos viendo también en el estudio bíblico una escritura muy linda que alguien la citó y me parece hermosísima. Dice así, 2 Corintios 1: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación. Dios de toda consolación, en todo momento, en toda circunstancia, en toda prueba, en toda angustia. Acuérdense, el Espíritu de Dios está en ustedes. ¿Quiénes han creído? Todos los que han creído tienen el Espíritu de Dios. Todos han recibido, hemos sido sellados. ¿Porque éramos buenos? No. ¿Porque éramos maravillosos? ¿Porque yo era mejor que todo el mundo? No. Por gracia, como lo cantábamos en la canción, por la fe. Dios nos da su Espíritu, un regalo increíble, el don de Dios. Y nosotros tenemos que hablar con Dios, hablar con Cristo, hablar con el Padre y con el Espíritu de consolación. Dice, y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Dónde? ¿Dónde nos consuela? En todas nuestras tribulaciones. En toda tribulación tenemos que invocar, hablar con el Espíritu de Dios, que nos abrace, que nos consuele, que nos enseñe, que nos acompañe, que nos hable, que nos anime, que nos fortalezca, que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que Dios nos ayude en esos tiempos de angustias y que no pongamos... Claro que sí, no está mal tampoco de ninguna manera poner esperanzas en cosas de familia, de un ingreso. Pues claro que sí, tenemos que ser responsables, pero siempre entender que nuestro verdadero refugio es Dios, y Él es realmente quien nos consuela. Yo estaba viendo esta mañana porque hay personas que se consuelan o se meten en cosas porque están en agonía y se meten en cosas y en un mundo que es como un escondedero para sobrellevar las pruebas, las angustias y las presiones del mundo. Esta mañana estábamos esperando a Juan Carlos, nuestro hijo. Nosotros lo pasamos a recoger y estábamos al frente de su apartamento allí, de su edificio, y vimos pasar una persona. Eran algo menos de las 8, tal vez las 8 de la mañana, fumando marihuana. Y yo decía, pobrecito, pobre, en un sentido, ¿no? Yo no sé qué vida llevará, pero el asunto es que yo decía, pobrecito, porque muchas personas ante la angustia, ante las presiones, ante lo duro de la vida, se refugian en el alcohol, en las drogas, en la marihuana,
en el entretenimiento para mayores, en cosas que logran darles alguna paz, la paz del mundo, la paz que cree la gente que puede meterse en esos refugios. Pero Dios dice, no, ten cuidado, esos no son refugios verdaderos. El verdadero refugio está en el Espíritu de Dios, está en Él. Ese es el primer punto. Dios dice, no pongas tu esperanza en cosas, ni siquiera en la salud, porque uno está bien hoy, yo estoy bien hoy, y mañana no sabemos, nuestra salud puede cambiar de un momento a otro, cosas pueden suceder, y siempre nuestro refugio debe estar en el Señor. Él es nuestro refugio. Y el segundo punto es, Dios nos advierte y nos dice, no pongas tu esperanza en los hombres. Ten cuidado en personas, en las que hablan bonito, en las personas, en los hombres. No quiere decir que nosotros vamos a volvernos cínicos y todo demás, pero acuérdate, sobre todo espera en Dios. No esperes en promesas. Mire las promesas de este hombre de Sennacherib. No crean en Ezequías, crean en mí, yo les voy a dar, yo les voy a traer, yo los voy a... No, cuidado, tengan cuidado con las promesas de los hombres, de las personas. Y Jeremías tiene una escritura que yo quería encontrarla en otra versión, que ojalá no usara esta palabra que usa. Quería yo otra versión, pero todas usan la misma palabra, fuertísima. Dice así: maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca su apoyo. Eso no quiere decir que yo no voy a confiar en mi esposa o algo así, no. No, sino que sobre todo mi esperanza está en Dios. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi fortaleza, mi roca, Él es mi vida. Y hay que tener cuidado, poner esperanza. Las personas nos pueden quedar mal, las personas pueden fallar, las personas pueden salir con otras cosas y nosotros quedamos muy mal, muy frustrados. Por eso Dios dice, no pongas tu esperanza en personas, te pueden quedar mal. En la versión Dios habla hoy, Jeremías 17:5 dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón. La nueva versión dice, el que se apoya en su propia fuerza. Agrega ese punto, esa idea adicional. No solamente Dios nos dice, no pongas tu corazón en esperar en otras personas, sino es más, no te apoyes en ti mismo siquiera. Tú no eres un apoyo suficiente para ti mismo. Nos engañamos, a veces nosotros eso tranquilo, eso todo me va a salir bien, y uno no sabe. Pon tu apoyo en Dios. Y tenemos un ejemplo en Segunda de Crónicas 16, un hombre, Asa, rey de Judá, un rey de Judá, que tiene una historia muy interesante, porque él durante muchos años fue una persona muy bien, un hombre de Dios, un hombre que tenía su esperanza puesta en Dios, un hombre que tenía su confianza puesta en Dios. Él mandó que todo Judá buscara a Dios y quitó los ídolos y las estatuas y ganó batallas en el nombre de Dios, ganó guerras en el nombre de Dios y es más, fue tan fuerte, él fue tan radical en su espera en Dios que no le tembló la mano de hacer a un lado a su propia mamá, que había hecho una estatua de acera, y él la destituyó del cargo de mamá reina, porque las mamás son fuertes cuando están detrás de los reyes, ellas quieren gobernar también. Y él dijo, no, me da mucha pena mamá, pero te haces a un lado, y destruyó esa imagen de acera. Fue firme aún con lo más preciado, ¿no? Con la mamá, la hizo a un lado porque la mamá se había metido con este mundo del paganismo y la hizo a un lado. Era un hombre fiel con Dios, pero resultó en una circunstancia que entró en guerra con el rey de Israel. Entró en guerra con el rey de Israel. Imagínense, ellos dos estuvieron siempre en guerra, Israel y Judá, desde Jeroboam, desde esos tiempos hubo
ahí angustias y guerras, y entró en guerra con el rey de Israel, y él hizo algo inesperado, hizo una alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, no de Asiria, sino de Siria, que era otro sistema, y no consultó a Dios. Hizo una alianza política con Ben-Hadad de Siria y no consultó con Dios. Y Dios mandó un hombre, un profeta, y le dijo: Asa, ¿qué has hecho? Has obrado locamente. ¿Cómo se te ocurre no haber consultado a Dios en esta decisión tan importante? Lo que va a pasar de aquí en adelante es que vas a tener guerra todo el tiempo. ¿Y saben qué hizo Asa? La embarró más. En cambio de arrepentirse y decir: la embarré, perdóneme, Señor, tomó al profeta y lo mandó a la cárcel. Lo encerró en la cárcel. Y entonces dice que llegó el tiempo en que este hombre, Asa, se enfermó, y se enfermó de una enfermedad de los pies. Y lo que quiere decir allí da la impresión de que su enfermedad no era tan grave, tal vez no debió haber muerto de estas cosas, no era para morir, pero dice algo muy interesante, que Asa en esa enfermedad no puso su esperanza en Dios, sino puso su esperanza en los médicos. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no podemos ir al médico, no es eso, no solamente podemos, tenemos que ir al médico, y especialmente algunos de nosotros ya con cierta edad tenemos que ir y que nos revisen esto, cómo está el aceite, cómo está el lubricante, todos nos tienen que revisar, como cuando uno lleva el carro y le miran las llantas y le mira esto y le está fallando y le está sonando. Así comienza uno. No se preocupen, allá van a llegar, tranquilos, los sardinos, los que se ríen ahorita, no, que no les duele nada, allá llegan, no se preocupen, todo carro tiene su modelito y va quedándose atrás y le toca ir al médico. Tenemos que ir al médico. El punto es: ¿en quién confiamos? ¿En el médico realmente o en Dios? Y nuestra esperanza debe estar en Él, en Él. Y este hombre Asa dice que no confió en Dios, sino puso toda su esperanza en el hombre, y dice que por eso murió de algo que no debía haber muerto. Es lo que dan a entender las Escrituras. Y por eso Dios dice: no pongas tu esperanza en los hombres, es peligroso, trae muerte confiar en las personas. Ese es el segundo punto. Pongamos siempre nuestra esperanza en Dios, en todo lo que hagamos, en cualquier circunstancia, en todo negocio, en toda circunstancia de salud, en cualquier prueba, en todo lo que pase. Digámosle a Dios: aquí está. Así como Ezequías tomó esas cartas de estos embajadores y las puso delante de Dios, así tenemos que hacer con toda circunstancia, todo problema, toda bendición, incluso toda cosa que viene a nuestra vida, ponerlo delante de Dios, porque Él es nuestro refugio, nuestra roca, nuestro fundamento. Todo debe estar delante de Él. Y el tercer punto es que igualito que ahora en ese tiempo, ¿no? Sennacherib lo que quería era crear miedo en el pueblo, mucho miedo en los que lo oían, y que entregaran a su rey y que traicionaran a su reino. Y entonces Satanás es un ser espiritual que quiere crear miedo en nosotros. Y esa es la tercera advertencia que nos hace por todas las Escrituras: no tengas miedo, no tengas miedo. Satanás quiere que nosotros nos paralicemos, nos llenemos de miedo, de angustia, de estrés. Y cuando las personas están en estrés, creo que Glorita en el estudio bíblico nos decía a alguien que por el estrés entran en unas circunstancias en que se enferman de una manera impresionante, y uno sabe que eso sucede. Hay muchas cosas que se somatizan, el estrés causa muchos problemas, muchas angustias, y Dios nos dice: no tengas miedo. Satanás le gusta amenazarnos. Satanás dice: si no me dan todo este terreno, hay guerra atómica y van a comer. A mí me parece increíble que las Escrituras digan eso, ¿cierto? Y ese es lo que decía Sennacherib: van a comer de todo.
y se van a beber sus propios orines. Impresionante, eso está en las escrituras, y porque eso es lo que Satanás quiere, que nosotros temblemos del miedo. En este momento díganme si a ustedes no les da miedo este asunto de la guerra atómica. Uno dice, no, pero eso es por allá. No, eso no es tan por allá. La Tierra es muy pequeña y lo que pasa a kilómetros de distancia llega eventualmente acá. Llega. Estamos en un mundo interdependiente. Hace poco, hace tal vez unos 20 días, oímos de la arena del Sahara que estaba en Colombia y que había que tener cuidado y que no salir a trotar, que no sé qué. Y uno dice, pero arena del Sahara, y eso queda por ahí en la Quinta Porra. Pues es que es un mundo muy pequeño. Lo que pasa al otro lado del mundo nos repercute acá. Así que Dios dice, no tengas miedo. Satanás quiere intimidarnos. Satanás quiere decir, no, cuidado, no salgas, no hagas, no, qué miedo, ay, nos van a matar, cuidado, ay, no, tanta desinformación, no hagas, no toques, no mires, no hagas, qué miedo, todo es un miedo. Y la gente le da miedo y terror. Y saben que con el miedo sepultamos nuestros talentos, sepultamos nuestro servicio, nuestra bendición a otras personas, nos encerramos, nos metemos en un cuarto y decimos, de aquí no salgo para nada, porque qué miedo. Y le pasó a alguien en una parábola, ¿cierto? ¿A quién le pasó? En una parábola, Mateo 25, la parábola de los talentos. Dice que el Señor vino y le dio talentos a unas personas y todos ellos multiplicaron sus talentos, pero llegando al que había recibido un talento, versículo 24, Mateo 25, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, y por eso tuve miedo. Pero es verdad que Dios es así. ¿Qué idea tenía el de Dios? ¿Qué idea tenemos de Dios? Porque la idea que usted tenga de Dios es la idea que va a hacer que usted actúe. Si usted cree que Dios lo está buscando para castigarlo en cada momento, si usted cree que Dios es un Dios que lo va a azotar y le va a pegar y lo va a agarrar y le va a dar en la cabeza a todo momento, pues usted va a estar así toda hora y no va a poder del miedo. Ese no es Dios. ¿Qué dice la Escritura de Dios? Dios es o es. Claro que Dios se aira, pero esa ira de Dios tenemos que entenderla. Yo ya les he puesto ejemplos. La ira de Dios es cuando, como un padre que su bebé de 3 o 4 años se le suelta de la mano y corre por la Caracas. ¿Saben lo que es la Caracas? ¿Saben lo que es la Caracas? ¿Qué hace uno cuando el niño se le suelta en el andén y se va a meter a la Caracas? Usted se lanza y lo agarra de donde sea, ¿cierto? Y le da su manotón y el niño cree que el papá le pegó. Ay, es que mi papá me pegó, me dio mi tanganazo. No, lo salvó de que un carro lo atropellara. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios está contra el pecado y contra la locura del hombre. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios es para bendecirnos, no es para maldecirnos. Dios no es un Dios de maldición. La maldición la traemos nosotros mismos, nuestras decisiones, nuestro alejamiento de Dios. Dios nos ama profundamente. Pero este hombre tenía una idea equivocada de Dios, como algunas personas tienen ideas equivocadas acerca de Dios. ¿Qué Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cómo es el Dios que usted tiene en su mente? Porque lo que usted cree de Dios afecta su vida espiritual y cómo hace las cosas. Si usted se siente amado por Dios, un Padre amoroso que lo ama, que dio a su propio Hijo por usted, que no escatimó ninguna cosa para dárnosla, entonces usted tiene un Padre amoroso y usted vive como vive un niño cuando su padre lo ama, ¿sí? Contento, feliz, buen amigo, ¿cierto? En general, ¿no? En general, cosas pasan, pero en general estamos hablando de niños equilibrados bien, porque sienten el amor de sus padres. Así debemos vivir como cristianos, pero cuando nosotros tenemos una teología equivocada y pensamos que Dios es un Dios que está como con una ametralladora, venga a ver, y si no le pongo una bomba atómica, no, ese no es Dios. Y este hombre creía que Dios era así. Él creía que Dios era un Dios de tormentos y un Dios terrible. Y
por eso tuvo miedo. Satanás quiere deformar la idea que tenemos de Dios, y Satanás quiere llenarnos de tanto miedo que usted esconda sus talentos, que usted no sirva para nada, que no le ayude a nadie, que no bendiga a nadie, que no proclame el nombre de Dios en ninguna parte. No, porque qué miedo, escóndase, esconda todo lo que usted es, no salga, no haga nada. Y el miedo es terrible. 1 Juan 4:8 dice: en el amor no hay temor, de tal manera que el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor echa fuera el temor. Ahora, no quiere decir que nos sintamos miedo, que seamos como unas máquinas, unos robots que péguenme, pum, listo, ya me bueno. No es eso. Todos tenemos miedo de alguna cosa, pero el cristiano va y pone sus miedos delante de Dios y dice: Señor, en tu nombre, en tu protección, ¿no? Que Dios nos guarda, Él nos bendice. En el poder de Dios salimos a hacer las cosas. En el poder de Dios vivimos, esperando siempre en el Dios es amor, y necesitamos llenarnos de su amor. Y volviendo a esa escritura de que Él nos ha dado su espíritu, Romanos 5:5 dice: en el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Cuál es la característica del cristiano? Debe ser la manifestación del amor de Dios, no el miedo. Otra vez, eso no quiere decir que no sintamos realmente miedo. Si a mí, por ejemplo, me gusta ver esos, en YouTube salen unos programas de toros que sueltan en España, hay unas fiestas y la gente se le mete a esos toros, son impresionantes. Yo solamente veo un toro y doy un salto y yo no quiero. Claro que tenemos miedos, pero el asunto es cómo los llevamos delante de Dios para que el miedo no nos paralice, para que el miedo no nos lleve a enterrar nuestros dones, talentos que Dios nos ha dado. Así que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que 3 puntos. ¿Cuáles fueron los 3 puntos? El primero es: no ponga su esperanza en cosas materiales, en cosas de este mundo. El segundo punto: no ponga la esperanza en hombres. El tercer punto es: no te dejes llevar por el miedo. Estamos en épocas muy difíciles y no podemos dejarnos llevar por el hombre, por el miedo. Así que pongamos toda nuestra esperanza, nuestro refugio es el Señor Jesucristo. Salmos, vamos a leer otra vez, con eso terminamos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Señor, te damos gracias a ti por la fortaleza que nos das. Estamos en tiempos, Señor, que el enemigo ha querido meter miedo. El mundo entero está con miedo, con angustia de qué va a pasar, de las amenazas, de cosas del hombre. Señor, te pedimos que tú nos guardes, nos ayudes a ser valientes. Es un tiempo para ser valientes. Es un tiempo para no esconder el don que tú nos has dado, para no escondernos. Es un tiempo para salir, es un tiempo para ser valientes, es un tiempo para alentar a otros, como vimos en esta escritura, que tú eres un Dios de consuelo para que nosotros demos consuelo. La gente está en angustias y esperan de nosotros la oración, esperan que nosotros les demos palabras de ánimo, que nosotros oremos por ellos. A toda persona que está en angustia, a toda persona que está en desesperación, está en alguna circunstancia, que vengamos, oremos por ellos. La más grande bendición que podemos darle a una persona es nuestro apoyo en oración y presentarlo delante de ti. Señor, ayúdanos a ser valientes y a expresar tu amor en este tiempo de miedos. Y ahora, Señor, ayúdanos a tomar estos símbolos del pan y el vino en tu nombre. Tú, Señor Jesús, que dice que fuiste a la cruz con gozo,
sabías, pasaste por angustia, fue fuerte, fue muy fuerte, muy duro, pero dice la Escritura que fuiste con gozo, porque tú viste el resultado de tu obra, la salvación, la libertad, la victoria. Ayúdanos a tomar, Señor, estos símbolos del pan y el vino en tu nombre. Vamos a repartirlo ahora. Cada uno va a tener su pan